Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un placer aprender de su mano. Vamos a seguir haciéndolo ahora con sus dotes de moderador. Para ello, invitamos a que suban al escenario y se acomoden ya aquí. Les damos la bienvenida al catedrático de la Universidad de Córdoba, don Elías Fereres Castiel, a don Pedro Simón Andreu, director técnico de SAMUR, y a don Francisco Turrión Peláez, hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura. Gracias a los tres y adelante, cuando quieran. No he tenido oportunidad de saludarte. Bueno, pues, buenas tardes de nuevo. Espero haberles mantenido despiertos, aunque sea diciendo barbaridades. Pero bueno, es de verdad de nuevo una satisfacción tener a este elenco de personas brillantes en la materia del agua, ¿no? Elías es profesor emérito de la Universidad de Córdoba, pero ha ostentado cargos de... Bueno, pero no, además ha ostentado cargos de responsabilidad en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Dirección General de Universidades. Ha sido de los autores más citados en materia de agua y agricultura y, por lo tanto, tiene una experiencia tremenda. Pedro Simón, él juega en casa, pero tengo que agradecer especialmente a Pedro, que viene nada menos que de Orihuela, me dijo, el director técnico de SAMUR, que es la empresa que gestiona la depuración de agua en la región de Murcia, una región que, como sabemos, es muy hermana de Andalucía y que comparte pues, muchas de las inquietudes y los problemas sobre el agua. En el gráfico anterior nos ha visto es de las que más empleo generan en relación a su producción agrícola en cantidad por hectárea. Y bueno, se lo decía antes de broma, tendríamos que clonarlo porque con muy poco personal en esa empresa pública pues tiene una capacidad de gestión tremenda y de puesta a disposición de los agricultores de aguas regeneradas con las últimas tecnologías. Y Francisco Turrión es hidrogeólogo porque antes lo he mencionado, tenemos que recurrir a todas las fuentes, ¿no? Como dice muchas veces la consejera, no podemos prescindir de ninguna de ellas. Bueno, pues él es funcionario de la Confederación Hidrográfica del Segura, pero experto en aguas subterráneas. Ya tuvo en su momento, trabajó en la construcción de pozos para la anterior de sequía, con lo cual sabe muy bien de lo que es trabajar en estas situaciones de agobio y pues con todos ellos nos van a dar una perspectiva bastante interesante. Tienen preparada una pequeña presentación, así que quizás vamos a empezar. ¿Está preparada? ¿Cuál es la primera? Pedro Simón. Pues Pedro, por favor. Sí. Nos van a hacer primero una pequeña presentación, tanto Pedro como Francisco, y luego ya iniciaremos la mesa redonda propiamente dicha. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para enseñar lo que estamos haciendo en Murcia, que creo que puede ser de interés. Yo me empeñé un poco en hacer una pequeña presentación porque creo que es interesante hacer una visión general y luego incluso puede estimular a algunas preguntas que pueda tener el público. Esto es lo que dice Eurostat ya ha enseñado antes Fernando algo así, de cuál es la precipitación anual en Europa. Nosotros ahí en Murcia, pues ya lo saben, estamos en la zona marrón, que es la que tiene mínima precipitación en Europa, y al mismo tiempo, pues como también se ha hablado, se producen más de 2,5 millones de toneladas de productos agrícolas cada año, con lo cual, evidentemente, necesitamos cualquier fuente de agua que haya disponible. Estos son algunas cifras de la región de Murcia. Somos 1,5 millones de habitantes, aunque en verano pues llegamos casi a 2 por el turismo. Prácticamente toda la población tiene servicio de depuración. El 98% de agua depurada se reutiliza directa e indirectamente. El volumen medio de agua tratada es unos 120 hectómetros cúbicos y tenemos 99 depuradoras en este momento. Perdona que está en inglés, se me coló al meterla aquí, pero bueno, lo primero que quería decir, antes de pensar en reutilizar el agua, hay que pensar en depurarla bien, porque si no va a ser inviable, va a salir carísimo y aparte no se va a hacer bien. Entonces, lo primero, tiene que haber un muy buen rendimiento de depuración.
Aquí en la región de Murcia estamos del orden del 99%, que es muchísimo más de lo que nos pide la Unión Europea, pero es que lo necesitamos para que luego esa reutilización, esa regeneración de ese agua sea viable. Y como ustedes posiblemente, pues bueno, pues muchos de ustedes no habrán visitado nunca una depuradora, les quiero enseñar muy brevemente lo que es un sistema de regeneración. Un sistema de regeneración, normalmente en una depuradora sacamos un agua, eliminamos la materia orgánica, eliminamos nutrientes cuando así se exige, pero luego lo que no se eliminan son patógenos. Los patógenos no se eliminan y sale una cantidad, es decir, sí se eliminan muchos, pero aún quedan una cantidad suficiente para poder generar problemas. Por eso, un tema que yo sí que quisiera mencionar, que decía Fernando antes, hay que tener en cuenta también ese tema de que las bacterias y los virus no entienden de permisos. Es decir, si nosotros vertemos agua sin desinfectar a los cauces y luego la cogemos, ese agua puede tener un peligro de contaminar. Y no les recuerdo a ustedes lo que pasó en el 2011 con la crisis del pepino. Aquello fue gravísimo. Es un tema importante. Yo creo que todas las aguas debían de ser desinfectadas, por lo menos hasta un valor, digamos, razonable, que después hablaremos de eso. Ahora se está hablando de la revisión de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales, que no contempla ese tratamiento, la 91271. Yo lo he intentado sacar, da un poco de guerra con el tema, pero no, eso no es importante. No lo entiendo. Es decir, ahora están hablando de eliminar emergentes, están hablando de eliminar otra serie de parámetros y no desinfectar el agua, cuando realmente puede generar problemas luego si se va a utilizar ese agua para el regadío, para el baño o para lo que sea. Pero bueno, eso es otra. Entonces, ¿en qué consiste un tratamiento de regeneración? Un tratamiento de regeneración, nosotros recibimos agua de una depuradora que, ya digo, bueno, pues ha eliminado materia orgánica, ha eliminado nutrientes, está ya perfectamente según la normativa para enviar al cauce, pero ahora hay que desinfectarla. Y para desinfectarla hay dos partes. Una primera, que es preparar el agua para que esa desinfección luego sea lo más viable posible. Porque lo que queremos también es gastar el menor dinero posible, evidentemente. Y eso es lo que se ve en estas primeras diapositivas. Primero un tratamiento físico-químico, una decantación lamelar y una filtración. Con esto lo que estamos haciendo es dejar una calidad de agua óptima para luego lo que es la desinfección en sí. ¿Cómo se desinfecta ese agua luego? Estos son los sistemas habituales. El que más tenemos en la región es el ultravioleta. El ultravioleta lo que hace es estropear, por así decirlo, el ADN de los microorganismos, con lo cual no pueden reproducirse y mueren. Luego también está el tema de oxidantes, como puede ser hipoclorito, como puede ser ozono y demás, y el sistema de las membranas, que es muy interesante porque, bueno, en función del tamaño de poro, pues los microorganismos que sean más grandes no serán capaces de pasar. Entonces, esto sería un sistema de regeneración para quien no haya conocido esto. Y esto es lo que hacemos allí en nuestras depuradoras. También, debido a al nuevo reglamento que va a entrar en vigor el 26 de junio, y que es mucho más estricto del que tenemos actualmente en nuestra normativa de reutilización, que es el 1620 de 2007. Estamos trabajando ya en otras tecnologías a gran escala. Por ejemplo, allí pueden ver un sistema de membranas bastante nuevo, va por succión. Este otro que funciona con microfiltración, con un tamaño de poro de 20 nanómetros. Eso quiere decir que los virus más pequeños no son capaces de pasarlo y, por lo tanto, produce una eliminación de microorganismos altísima. De estas ya tenemos 5 instalaciones en la región. Ozono también estamos probando, incluso combinado con sistemas de ultravioleta, porque viene muy bien para mejorar un parámetro que se llama la transmitancia, que es básico para el ultravioleta. Y digamos que estamos ya trabajando en esta segunda fase. Tenemos muchos tratamientos, como los que hemos visto al principio, que son los convencionales, y también tenemos de este tipo. Esto es lo que nos viene ahora. El 25 de mayo del 2020 se aprobó este reglamento de reutilización. Nosotros la verdad es que dimos bastante guerra con él porque nos iba la vida en ello, por así decirlo, y conseguimos modificarlo un poco. No obstante, sigue siendo muchísimo más estricto que lo que tenemos ahora. Para que se haga una idea, para regar lechugas, pues hacían falta dejar el agua en menos de 100 de Escherichia coli, que es el parámetro, el indicador de microbiología de bacterias que normalmente se utiliza, y ahora el nuevo es 10, es decir, es 10 veces menos. Y eso es bastante duro. Además, nos pide que si vamos a regar lechugas, y vuelvo a las lechugas, hay que eliminar también virus, hay que eliminar protozoos, que eran microorganismos con los que no se contaba antes y que van a hacer que algunos sistemas de tratamiento no sean válidos.
Pero una cosa muy importante que quería resaltar ahí donde está la flecha es que la Unión Europea quiere que se reutilice el agua. De hecho, en el artículo 2 dice que un Estado miembro puede decidir no reusar agua, es decir, todos tienen que reusar agua, pero puede decidir no reusar agua y tiene que justificar por qué no. Eso es muy importante, porque quiere decir que desde luego tienen muchísimo interés en que eso se haga. Primera pregunta, ¿ese agua es segura? Porque evidentemente si tenemos un agua que en las condiciones que vamos a darla no es segura, pues mal camino llevamos. Entonces, aquí en ese párrafo hay un montón de información. Guideline de EFSA. ¿Qué es la EFSA? Es la European Food Safety Authority, que son los responsables de la seguridad alimentaria en Europa. Y tienen una guía de recomendaciones que dice que usted puede regar perfectamente lechugas con 100 de Escherichia coli. El nuevo reglamento está pidiendo 10 veces menos. Por tanto, va a ser bastante seguro. La Directiva de Aguas de Baño. No sé si ustedes saben que la Directiva de Aguas de Baño dice que nos podemos bañar perfectamente en un agua que catalogan como excelente con 500 de Escherichia coli. Y nosotros para regar lechugas vamos a tener 10. Sistema de alertas RAS. Esto es un sistema de alertas que funciona a nivel europeo, que en cuanto se genera un brote infeccioso en algún sitio, pues estudian qué ha sido lo que lo ha podido producir. Nosotros estudiamos para esta norma, para este reglamento, estuvimos estudiando durante 2 años enteros y les puedo asegurar que prácticamente nada, absolutamente nada, se generó por el tema de aguas reutilizadas. Y el nuevo Reglamento Europeo de Reutilización, del que ya he hablado, y que, bueno, pues que es un tema que va a asegurar más la calidad. Pero ¿qué hacemos además? Por ejemplo, esto es un invernadero que tenemos en una de nuestras plantas depuradoras, que trabajamos con el CSIC para estudiar qué puede pasar. ¿Qué puede pasar si llega un agua con una cierta contaminación, si se generan problemas, no se generan problemas y demás? Estos son estudios de riesgo que hemos hecho a escala real también en varias depuradoras de la región. Ahora se piden estudios de riesgo en el nuevo reglamento, va a ser obligatorio y van a tener que hacer los agricultores, es un tema que tienen que considerar. Y hemos hecho ya estudios de riesgo a escala real para saber no solo lo que pasa en la planta depuradora, que eso más o menos lo conocíamos ya bien, sino qué pasa en la salida. Si se pueden generar problemas en las balsas, si se pueden generar problemas en el suelo, cuánto dura esos microorganismos que pudieran estar fuera. Y también estamos haciendo estudios de riesgo medioambientales, porque la nueva normativa también dice que no se pueden generar problemas medioambientales cuando se reutiliza el agua. Yo creo que es excesivo ese tema que están planteando, pero también lo estamos estudiando, bueno, pues para quedarnos todos tranquilos. ¿Con esto qué quiero decir? La investigación es absolutamente fundamental. Pero no solo es importante que tengamos tratamientos que sean capaces de eliminar esos patógenos de los que hemos estado hablando. Es muy importante que en todo momento seamos capaces de eliminarlo. Porque como yo le digo a mi gente, un día que fallemos, ese día podemos generar un problema gordísimo. Como pasó con el tema de la crisis del pepino, que no tenía nada que ver con los pepinos españoles, sino que tenía que ver con unas semillas de fena greco que venían de Egipto. Pero podía haber sido de aquí. Entonces, ese tema no podemos dejar que falle nunca. Entonces, mantenimiento súper estricto tenemos que ser. No podemos fallar nunca. Incremento de sistemas de control a tope. Son temas que estamos trabajando ya desde hace años. Y luego, optimización de instalaciones. Necesitamos además que sea lo más barato posible esos tratamientos para poder garantizar que se van a poder hacer. Por ejemplo, ahí tenemos un estudio de CFD, que es un estudio de hidráulica por ordenador, bueno, bastante costoso, pero que nos da muchísima información, o optimización de otras instalaciones, físico-químico, estamos metiendo carbón activo en muchas instalaciones para mejorar también la calidad de ese agua antes de desinfectarla. Estamos también aplicando una norma UNE de la 15.975, que es la misma que tienen para el suministro de agua potable en las depuradoras. Y esto también es muy importante, confianza. Si quienes van a usar ese agua, si los consumidores y los usuarios, los regantes, no están conformes con ese agua, no se fían de ese agua, no vamos a hacer nada. Es muy importante la confianza, absolutamente fundamental. Por eso nosotros allí invitamos a muchísima gente a que visite nuestras depuradoras. Colegios, lo que ven arriba es una delegación que viene de Rumanía. Lo que tienen en medio es una delegación de una cadena comercial muy importante que es Bacabor, inglesa y americana, que bueno, exporta muchísimo. Y vinieron su director técnico y demás a ver qué era lo que estábamos haciendo para ver si se fiaban o no se fiaban. Se fiaron bastante. Lo que tienen abajo es una representación de una red de autoridades ambientales de la Unión Europea, que se llama la Red Impel, que han venido a hacer una cosa muy interesante y vinieron a la región de Murcia. Vinieron porque lo que están intentando es hacer un índice de circularidad. Es decir, lo que quieren decir es que si yo he regado una naranja con agua depurada,
esa naranja tenga más valor, incluso económico, que una que es regada con fuentes convencionales. Porque se supone que con ese uso que se está haciendo del agua regenerada, lo que estamos haciendo es una mejora medioambiental. Y están trabajando en eso con un proyecto que se llama WINE y, bueno, pues a ver si tienen éxito. Otro tema importantísimo, la investigación. Si queremos generar confianza, debemos de quitar todos los miedos. Por ejemplo, ustedes habrán oído hablar de los contaminantes emergentes. Nosotros desde el año 2008 estamos estudiando ya los contaminantes emergentes que llegan a las depuradoras. Estamos estudiando qué pasa luego, qué entra en las plantas, qué no entra en las plantas. Todo eso lo tenemos estudiado. Y sabemos que no se genera ningún problema habitualmente. Por eso seguimos estudiándolo. Pero si alguien nos quiere achacar algo, siempre tendremos que enseñar nuestros resultados y decirle, mire usted, yo esto ya lo tengo estudiado y mire usted, aunque entrara una millonésima cantidad, que entra a veces de algunos productos, a lo que es el producto agrícola, es tan bajo su nivel que realmente no, está muy lejos de cuál es el peligro que pudiera generar. O, por ejemplo, resistencia a antibióticos, que llevamos 2 años estudiándolo también, que es un tema bastante importante y que queremos adelantarnos a cualquier problema que pudiera generarse. No lo he puesto aquí, pero en la región de Murcia fuimos el primer sitio donde estudiamos el tema del COVID en las aguas residuales. No lo hicimos por lo que al final se ha hecho. Lo hicimos porque teníamos miedo de que se generaran problemas en los trabajadores que estaban allí dentro y que pudieran caer infectados y, por tanto, nos quedamos sin trabajadores en las depuradoras y porque no queríamos que se generara ningún problema tampoco en los productos que estamos regando con ese agua. Vimos que no salía absolutamente nada del COVID, pero también aprendimos que podíamos detectar en las aguas residuales ese resto de ese virus y, por lo tanto, le dimos una información a la epidemiología que seguimos trabajando en ello. Con esto solo quiero decir la importancia que tienen los temas de investigación y estar trabajando en eso continuamente. Y esto también es un tema de imagen. Allí nosotros hacemos unas jornadas también, cada año unas jornadas técnicas. Esto es un chef famoso de allí y hicimos una serie de productos en una de nuestras jornadas que nos comimos productos que se habían regado con agua regenerada y que les puedo asegurar que a ninguno nos dio dolor de barriga y que estaban buenísimos. Y nada, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Pedro. Francisco, adelante, si está preparada la siguiente. Es con el verde, ¿no? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias a Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía por invitarme aquí a Córdoba a hablar de agua subterránea. Es cierto que trabajo en la administración, pero hoy no vengo a hablar como hidrogeólogo de la administración. Sí lo hice en los años 2005-2008, donde me pedían que explicara la batería estratégica de pozos de sequía de la que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a hablar de aguas subterráneas como una parte importante de la solución. Dirán, bueno, ¿y este hombre cómo nos dice esto? Si estamos todos los días oyendo en la prensa que los acuíferos están sobreexplotados, que están contaminados con nitratos, que no hay que tocarlos porque afectan a ecosistemas fluviales asociados. Vamos a ver qué hay de todo esto. Insisto que vengo a hablar como ciudadano preocupado por la planificación hidrológica, que he presentado alegaciones a los planes hidrológicos del Segura y del Guadiana y también al plan de acción de aguas subterráneas del Ministerio, porque considero que me preocupan mis hijos, me preocupa la sociedad y creo que se tiene que avanzar más en aguas subterráneas. El año pasado, en el Día Mundial del Agua, las Naciones Unidas fue el dedicado a las aguas subterráneas. Decían que el 99% del agua dulce y líquida del planeta es agua subterránea. Es decir, solo el 1% es agua de ríos y de lagos. Y decía que la UNESCO, que ese enorme potencial no podía seguir siendo ignorado por más tiempo. Vamos a explicar por qué está ignorado este potencial. En Estados Unidos a los niños les explican este modelo del ciclo hidrológico y yo lo he traído aquí porque es muy intuitivo. Tiene una parte verde, que es más o menos la que se hablaba Fernando Delgado antes, que es lo que tiene que ver con la escorrentía, con el agua fluvial. Llueve sobre un territorio, como se decía, parte de ese agua se evapotranspira y una parte va al río. Pero hay otra parte importante del ciclo del agua que es la parte marrón del ciclo del agua. Es decir, hay un agua que no va al río, que es la circulación del agua subterránea y un agua subterránea que se acumula en los acuíferos, que es el agua subterránea embalsada y que el concepto de infiltración en Estados Unidos y en el mundo entero tiene que ver con esta parte neta del agua subterránea. Por tanto, hay un ciclo del agua que es del verde y un ciclo del agua que es el marrón, el agua subterránea neta.
Esto ya lo decía el Libro Blanco del Agua en España del año 2000, nada sospechoso de querer contarnos que había mucha agua en España, y que se hablaba de que los recursos naturales en España de agua, la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira, son 111 hectómetros que se dividen en dos partes: el agua de escorrentía, que va por el río, y el agua subterránea, que se transfiere entre cuencas hidrográficas y que al final va al mar. Es agua del ciclo hidrológico y que evaluaba en 2 kilómetros cúbicos, que son 2.000 hectómetros de agua subterránea. Bien, pero nos hemos llevado la sorpresa ahí que cuando esto se traslada al plan hidrológico, a los planes hidrológicos en la actualidad, lo que estamos viendo es que, vamos a ver, lo que esa parte marrón del ciclo del agua ha desaparecido de los números. Bueno, en España quien decide los recursos que tiene cada cuenca hidrográfica es el Centro de Experimentación de Obras Públicas, lo dice en una modificación reciente del Reglamento de Planificación Hidrológica, y ellos aportan un documento a los planes hidrológicos que se llama Evaluación de los recursos hídricos en régimen natural, que en el Plan Hidrológico del Guadiana es el apéndice 1 del anexo 1. Ahí vienen todas las cuencas hidrográficas, incluidas el Tinto y el Odiel, la Sandaluza, el Barbate y, lógicamente, el Guadalquivir, el Segura, todas, en la serie corta y en la serie larga, una serie de valores que vamos a ver que son más o menos los que veíamos antes en el esquema, ¿no? En el esquema del Libro Blanco. Bueno, pues el CEDEX llama la preprecipitación, lluvia, la ETR, la evapotranspiración real, que decía Fernando Delgado, INF, el agua que se infiltra, y AES, lo que es el flujo fluvial, ¿no? El que medimos. Bien, la sorpresa que hacemos es que cuando analizamos todos estos datos, lo metemos en una hoja Excel, nos damos cuenta de una cosa, que si cogemos la precipitación, le restamos la evapotranspiración real y la dividimos por la escorrentía, nos sale 1,00 en todas las cuencas. Es decir, simplificando, que para el CEDEX y para la planificación hidrológica, la precipitación menos la escorrentía es igual a evapotranspiración real. Es decir, en los planes hidrológicos en la actualidad ha desaparecido la parte marrón del ciclo del agua. Han desaparecido 2.000 hectómetros cúbicos, que son recursos naturales, recursos disponibles porque no están conectados con los ecosistemas fluviales y que a cada cuenca le toca su parte alícuota. El fallecido recientemente profesor Ramón Llamas decía que para el Guadalquivir ese flujo subterráneo entre cuencas y que se va al mar está lo valoraba en 700 hectómetros, otros estudios posteriores en 200, etc. Bien, ya tenemos que hay una parte de las aguas subterráneas que debían estar incluidas en los recursos de las masas de agua subterránea y que no están. Otro concepto importante es las reservas de agua. Las reservas de agua no es el agua que hemos dicho que circula, sino es el agua que se almacena en los embalses subterráneos. Igual que se ha hablado de los embalses superficiales, el agua que se acumula, también está el agua que se encuentra acumulada en los acuíferos. En el Libro Blanco del Agua, que se ha mencionado aquí, pues en el Guadalquivir se hablaba de 11.000 hectómetros, por ejemplo. Bueno, pues en los planes hidrológicos tampoco están las reservas. Y eso que el inventario de recursos naturales dice que hay que inventariar los almacenamientos de agua superficiales y subterráneos. No están. No están. Hay alguna publicación que dice que en España hay 400.000 hectómetros de agua embalsada en los acuíferos, 7 veces más que los pantanos. Y esto es muy importante, en mi opinión, porque según el artículo 40 bis de la Ley de Aguas, una masa de agua subterránea es un volumen claramente diferenciado de agua dentro de un acuífero o acuíferos. O sea, la masa no es una geometría, no es un territorio, no es el terreno que hay entre una sierra y otra. No, es algo informe que se encuentra metido dentro de un acuífero y que es un volumen de agua. Y volumen todos lo sabemos que es una magnitud que se mide en metros cúbicos, en hectómetros. No es caudal. Bien, esto es fundamental. Hay 11.000 hectómetros con los que podían servir de colchón y utilizarlo. No quiero hablar de, hombre, este hombre ya nos está hablando de la minería del agua. No, no, no. Si no se trata de sobreexplotar los recursos, se trata de que hemos dicho antes que hay unos recursos renovables y también tenemos un colchón para circunstancias de sequía. Bien, otra parte importante también es que hay una forma diferente de planificar las aguas subterráneas en España. A mí me gusta la del Duero, porque define masas superiores conectadas con ecosistemas fluviales y masas inferiores. No acuíferos superiores e inferiores, no, masas. Masas definidas con una normativa y una reglamentación diferente, de tal forma que se permite en el Duero, por ejemplo, hacer un pozo de escasa profundidad si vas a usar la masa superior o cementar todo el tramo de arriba para poder coger el acuífero inferior.
Esto está todo definido por el Instituto Geológico y Minero en España desde los años 70 en el Plan Nacional de Investigaciones Subterráneas, donde hablaban de acuíferos diferentes con calidad de agua diferente, etcétera, etcétera. Bien, esto está en el Plan del Duero. En el Segura, ahora recientemente, en la Campo de Cartagena, se ha declarado en mal estado químico el acuífero cuaternario superior, nada más, y en cambio se ha declarado en mal estado cuantitativo el inferior. Bien, en el Guadalquivir hay muchas masas de agua superpuestas que debían definirse de forma diferente. Otro error frecuente es en la medida del estado cuantitativo de los acuíferos, porque la Directiva Marco solo habla de un parámetro para medir el estado cuantitativo de los acuíferos, bueno o malo, no los índices de explotación. Los índices de explotación solo están en la instrucción de planificación, no están ni en la ley, ni en la directiva, ni en la ley, ni en el reglamento de planificación. Es el nivel del agua subterránea medida en puntos representativos y suficientes. Vamos a ver qué es esto de puntos representativos. Lo van a entender muy fácil. Si yo me toca hacer un análisis de sangre para ver si tengo glucosa, hay unas prescripciones, a lo mejor no se sigan así, pero de que tengo que ir en ayunas a hacer el análisis. De tal forma que si yo voy 12 veces al año a hacer el análisis y 11 de ellas voy después de hacer el análisis, después de haber desayunado un brazo de gitano y un bocadillo o cosas dulces o chocolate, probablemente ese análisis, bueno, probablemente no es válido. Y en cambio, el día que yo voy, después de haber estado toda la noche en ayunas, ese análisis de azúcar probablemente sea más fiable de la situación de mi nivel de azúcar en sangre. Bien, con las aguas subterráneas pasa lo mismo. El Estado ha invertido mucho dinero en hacer nuevos piezómetros en pozos alejados de focos de bombeo, pero todavía quedan muchos puntos de observación que son pozos de bombeo en acuíferos confinados. ¿Esto qué significa? Que en un acuífero confinado, cuando nosotros hacemos un pozo, hacemos 200 metros de perforación en margas, seco, el sondista dice vámonos, aquí no hay agua, pero llega un momento que al metro 200 tocamos una roca con agua, el nivel sube, a veces se hace surgente, como veremos algún caso aquí en el Guadalquivir, o se queda muy arriba. Cuando nosotros bombeamos, lo único que hacemos es bajarle la presión de confinamiento a ese punto, pero realmente no estamos viendo la variación de reservas y además en ese punto hay una anomalía. Bien, este es un caso real. Yo normalmente lo que pongo son dos transparencias, en una he tapado la mitad esta y si ustedes algunas veces le preguntan, oiga, en el año 86 el nivel del agua del pozo estaba a 47 metros y en el año 2005 estaba a 150. ¿Tú qué crees que le va a pasar a ese acuífero? Pues probablemente ustedes o mucha gente dirá, pues nada, que hay que emigrar. Bien. Pero curiosamente lo que pasó a partir de 2005 es que el nivel subió de esta forma, de una forma parabólica, de una forma natural, de una forma extraña y que ahora en la actualidad se sitúa más alto, está más cerca de la superficie que en el año 86. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues esto era el pozo de abastecimiento de una pedanía que se modernizó el sistema de abastecimiento y dejó de funcionar. El día que dejó de funcionar, a partir de ese momento, todos los días, lo que hay que saber es que cuando tú tienes un pozo en un acuífero confinado, hay un concepto que se llama descenso residual, que si tú bombeas 12 horas y paras 12 horas, el nivel que tienes al final no es el mismo que tenías al principio, estás un poquito más bajo. Si encima tienes 8 pozos alrededor, todos los días tienes un descenso residual. Y si encima mides en el propio pozo de bombeo y no tiene ese pozo buenas características, puedes tener descensos residuales acumulados. Pero lo que estás haciendo en tu punto es un cono de depresión, es simplemente una variación de presión en ese punto. No te está dando idea del conjunto del alrededor, de la situación real de la masa, si sube o si baja el agua. De tal forma que cuando, al igual que en una chimenea de equilibrio, si metiéramos una bomba y la paráramos, la presión en el momento que deja de funcionar, la presión sube. Entonces, la situación real del acuífero es esta. Lo que pasa es que estábamos, en este momento, no nos daba una apreciación real. Por eso hay que medir las masas de agua en piezómetros nuevos, alejados de focos de bombeo. Un ejemplo de esto es que, bueno, pues que traigo aquí, en el caso de Doñana, concretamente en este piezómetro, el 551.026 nos muestra esta situación que pasa con los acuíferos confinados, que nos dan a veces una sensación de auténticos electrocardiogramas, porque lo que estamos midiendo es variación de presión. Desde la página web del propio Ministerio, donde vemos cómo aquí, en este acuífero, en este pozo, en este punto de observación que está cercano, no sé si bombeará o no, a lo mejor sí que tiene cerca bombeos, hay en varios momentos con descensos muy pronunciados de hasta 10 metros, pero que en otros muchos, cuando se pone en cero, es que es surgente. Como saben, en el entorno de Doñana hay pozos que son surgentes. Y una de las medidas que ha propuesto el Gobierno con mucho acierto es alejar los pozos de bombeo de las zonas del parque de las marismas y del Parque Nacional de Doñana. ¿Por qué? Porque ahí está en este mapa del Instituto Geológico y Minero, donde se ha agrupado el número de pozos que hay en ese entorno.
en algunos sitios ahí se agrupa 71, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando tú, y ya sé, esto está comprobado, cuando tú tienes muchos pozos cerca de una surgencia de agua, lo que haces es que bajas la presión de confinamiento, porque el agua asciende por zona de fallas o por debilidades del terreno, y lo que tú haces es impedir que el agua salga al exterior. En Murcia hay dos ejemplos fundamentales. El nacimiento del río Mula, que ha estado 25 años secos por dos pozos que lo secaban, se han parado los dos pozos y ha vuelto a nacer y la gente se baña ahí. Hay jóvenes que no han conocido nunca el nacimiento del río Mula, y la poza termal de Somogil, que había un pozo que estaba encima y que conseguimos, con ayuda de los agricultores, porque los agricultores eran los primeros en salvar la poza de Somogil, se trasladó 2 kilómetros y la gente ha vuelto a manar y ha vuelto a surgir. Es decir, tenemos niveles más o menos estables y otras zonas que están influenciadas entre ellas por los propios bombeos. Y dice el Ministerio en el Plan Hidrológico de Guadalquivir que una de las medidas que proponen, y creo que esta es una de las claves, es la reubicación de los dos sondeos de abastecimiento de Matalascañas fuera de la zona cercana al Rocío, porque calculan que el nivel piezométrico que se va a producir, el ascenso, va a ser de 50 centímetros. Es decir, dos pozos, 50 centímetros, levantan una lámina de agua, supongamos que fuera 30 centímetros, en una extensión muy grande. Veamos lo importante que es la hidrogeología en los humedales para hacer que renazcan, que mejoren los caudales y a la vez también seguir utilizando de forma sostenible el agua subterránea en regadío, etc. Esto es lo mismo que las tablas de Daimiel, esto es lo mismo que los ojos del Guadiana y esto es lo mismo que el mismo fenómeno que he comentado, que se puede demostrar y que se puede ver en el Somogil o los baños el nacimiento del río Mula. Una cosa importante, pues, en esto, ¿cómo aprovechar el potencial de agua subterránea? Lógicamente, mediante la mejora del conocimiento, integrándolas en la planificación, no solo el agua fluvial, sino el agua neta subterránea, contratando y teniendo profesionales de hidrogeología en las confederaciones. Ahora el Plan Director de Agua Subterránea habla que va a contratar hidrogeólogos, por fin, después de casi 40 años desde que las aguas subterráneas pasaron del Ministerio de Industria al Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Es muy importante incluir toda el agua subterránea renovable, el flujo inferior, definir masas superiores e inferiores, contar con las reservas de agua. Es importante alejar las captaciones, que el Estado se esfuerce, como ya estamos hablando en toda Matalascañas, en alejar captaciones del entorno de humedales para seguir regando y seguir manteniendo la agricultura, pero utilizando agua más lejana para no afectar a las zonas húmedas y a las lagunas. Hacer infraestructuras públicas de agua subterránea. Hemos hecho toda la vida, como decía Fernando Delgado, pantanos y presas, pero solo ha habido un caso que yo conozca cuando el Estado ha invertido 50 millones de euros en hacer una batería estratégica de pozos de sequía, con 135 hectómetros movilizados, en una de las peores sequías que ha habido, y se dio agua al trasvase Tajo Segura, al río Segura, y algunos de los pozos son eso. En eso yo participé, y por eso estoy aquí, porque no estoy hablando de lo que me contaron en un libro, sino he visto cómo se puede hacer un sondeo de 400 metros en Margas, tocar unas calizas abajo, salir el agua sola, surgente, y ser un agua de embotellar. Es decir, ante las amenazas que tenemos del cambio climático y ante los escenarios de sequía, debemos empezar a contar ya con infraestructuras de agua subterránea. Es decir, yo puedo hacer el Estado en un pueblo, en un municipio, hacer un pozo y una balsa, como hemos hecho, se hacía en la época del IRIDA, y el Instituto Nacional de Colonización. Hacer un pozo, se invierte y los agricultores pagan su parte alícuota si están deseando pagar por la garantía de tener ese agua y hacer un uso sostenible. No tener muchos pozos con muchos problemas de bombeo, cuando tener una herramienta, un pozo como este que da 160 litros por segundo en detrítico, en aluvial del Segura, o este que está al lado de Murcia, eso es Murcia, pero bueno, está parado, no funciona. No sé. Bien. Otra cosa importante, pues una vez que conozcamos las aguas subterráneas, vamos a dejar al medio rural, al entorno rural, permitir al menos pozos de menos de 7 metros cúbicos, que es que parece que están obsesionados en que eso es muy peligroso, y creo que es lo más sostenible para mantener, desarrollar el empleo rural, frenar el despoblamiento, que la gente se le deje acceder a un poco de agua, a las concesiones de escasa importancia y a los pozos de 7.000 metros cúbicos, utilizando las aguas subterráneas reales, no las que medimos en las estaciones de aforo de los manantiales que van a los ríos, sino aquellas que no están conectadas con los cursos fluviales y con los humedales, las aguas subterráneas. Pues bien, esta era la idea que quería trasladarles y muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Francisco. Y esta primera ronda la terminamos con el profesor Ferreira para que nos cuente. Pues yo decía que ya hace tiempo que yo terminé la carrera, estaba calculando que en julio hará 30 años, y lo que ha cambiado en esa trayectoria ya profesional, pues quería también que nos contaras tu perspectiva de ese vasto conocimiento, si piensas que vamos hacia la solución de los problemas o vamos al revés, al caos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo voy a ser muy breve porque quiero dar un mensaje que, como es breve, va a ser sin matices. Ya los matices los puede poner perdón, cada cual. España tiene una tradición de regadío de muchos siglos. Se viene regando desde los fenicios. Yo me voy a remontar a la historia de los últimos 100 años, más o menos. Hace unos 100 años, el gobierno de entonces, en los finales de los años 20, principios de los 30, formuló un plan de desarrollo hídrico para el país, en el cual ya se contemplaba el trasvase Tajo Segura. De hecho, había un deseo de Carlos III de llevar agua al sudeste, o sea que es una cosa muy antigua. Y ese plan, que desgraciadamente por la guerra no se pudo ejecutar, se ejecutó en las décadas siguientes. Básicamente, ya se ha comentado, fue la expansión de los embalses, aumentar básicamente la disponibilidad de agua. Disponibilidad de agua que era sobre todo para la expansión de nuestra agricultura de regadío, y bien que se expandió. Bien que se expandió, que para la década de los 80 pues había una expansión extraordinaria de las puestas en riego, ya se habían puesto desde los años 40, 50 hasta los 80, década de los 80. Y llegó un momento en el cual resultó obvio para los profesionales entre los que me contaba que no se podía seguir expandiendo un regadío que tenía unos parámetros de eficiencia bajísimos. Había pérdidas en los canales, los métodos de riego eran por inundación y por lo tanto muy poco eficientes. Y entonces mi generación se dedicó a la conservación. Cómo sacarle más rendimiento al agua, empezando por mejorar las redes, cambiar las redes de canales a redes cerradas de tuberías que no tenían pérdidas, cambiar los métodos de riego de inundación a goteo. España ahora es el primer país del mundo en superficie regada por goteo. Y en ese esfuerzo se modernizaron los regadíos. Hubo un programa entre el 2000 y 2015 que modernizó los regadíos, pero continuó la expansión, afortunadamente para la economía del país, por cierto. La expansión del regadío continuó. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en una situación en la cual ya no hay suficientes recursos para optimizar el uso del agua de riego. Si en el momento en que el olivar se está regando a un nivel en el cual 1 metro cúbico más permite producir entre 1/3 y medio kilo de aceite por hectárea, perdón, por metro cúbico, entonces es lógico que haya una situación de escasez, como se ha comentado, pero una situación que está por debajo del óptimo. Y ya no se puede estirar más el chicle. Ese es el mensaje que les quiero decir. Por mucho planificación hidrológica que se haga, la expansión del regadío ha sido tal, como digo, acompañada por un incremento en la productividad muy notable, que los recursos que tiene, desde luego, el Guadalquivir y la cuenca mediterránea, no son posibles de sacar más rendimiento ahorrando más agua. Ya no se puede ahorrar más. Ese es el mensaje que quiero transmitirle. Y por lo tanto, a la siguiente generación, a los alumnos a los que di clase el otro día, les dije un mensaje muy simple: ir a buscar agua. Porque eso es lo que tendrán que hacer en su vida profesional. Y aquí hemos oído 2 recursos muy interesantes. Uno es el agua regenerada
y otras son la gestión racional de las aguas subterráneas. Les voy a poner un ejemplo en paralelo. Efectivamente, se ha comentado que la sequía de California ha sido desmesurada también. Aquí en Córdoba llevamos 8 años con lluvia por debajo de la media. Nunca ha habido 8 años seguidos por debajo de la media desde 1902 que tenemos registro. Bueno, pues estos pasaron una sequía muy importante y están gobernados, el gobierno actual, porque esto del desarrollo hídrico tiene una componente ideológica, no se puede negar. Pues la ideología de los que gobiernan California es la de los ecologistas, lo que llamamos aquí los ecologistas. Dejarían pálida a nuestra ministra las ideas que tiene el gobernador de California. No se pueden imaginar. Pero han tenido que pasar 13 frentes de lluvia, que los horteras lo llaman ríos atmosféricos ahora, yo no sé por qué. 13 frentes de lluvia entre octubre y marzo, cada uno con 50 a 100 milímetros. Y ha visto la población el agua irse al mar y llevarse, por cierto, bastante por delante, para que se den cuenta que tienen que acumular el agua en los años de alta precipitación, que es absolutamente imprescindible para el desarrollo de su estado, que se haga un programa que están ya desarrollando porque han cambiado básicamente la política y que está basado en el aprovechamiento de las aguas subterráneas, en dedicar zonas concretas de alta permeabilidad a recargar los acuíferos utilizando el agua de escorrentía en estos años donde hay excedentes de escorrentía. Esto se hace en las Alpujarras a escala mínima desde la época de los árabes, pero eso no es la escala que hay que hacerlo a una escala que produzca cientos de hectómetros cúbicos y que esos se exploten de forma coordinada con el agua superficial y se pueda extender los suministros pasando estos niveles de sequía muy altos. Ese es uno. Las aguas regeneradas son otras. La desalación es otra. Y la cuarta, pues son los mercados del agua. Si alguien se fijó en las diapositivas donde mostraban el valor de la producción agrícola y la superficie agrícola, si uno divide la producción de Aragón, yo con todos mis respetos a Aragón, por la superficie de Aragón, saca un indicador distinto si lo hace para Murcia. Pero claro, hay que tener los mecanismos para poder mover agua y luego tener la estructura para que se pueda compensar adecuadamente al que cede agua frente al que no lo cede. Pero lo primero que hay que hacer es conectar redes, conectar cuencas, y eso en nuestra situación política no parece posible, por lo menos a gran escala. Pero sí se puede hacer a mediana escala, entre distritos de riego, dentro de una misma demarcación hidrográfica, entre cuencas, flexibilizar la distribución de agua, porque no cae la misma lluvia en todas partes y en todos los años. La variabilidad que hay en lluvia es altísima, tanto espacial como temporal. Y entonces eso es lo que tenemos que aprovechar. Hay que sacarle partido más a los excesos de lluvia que nuestro clima recibe. Con o sin cambio climático, me da igual. Pero para eso hay que prepararse. Y un elemento fundamental es la hidrogeología. Yo me alegro mucho de haber oído esta presentación, porque efectivamente el CEDEX, sin ir con ningún corporativismo, son ingenieros de caminos. Lo que estudian de hidrogeología los ingenieros de caminos, lo que estudiaban en mi época, no me voy a meter ya en lo que hacen ahora, lo que estudiaban en mi época era cero. Básicamente cero. El agua era superficial. Y sigue siendo, por lo que oigo. Han pasado, yo acabé el 69, o sea que han pasado muchos años. Entonces, en resumen, estamos en una fase donde la generación que tiene que tomar decisiones tiene que buscar nuevos suministros simplemente para sostener el nivel productivo óptimo que puede tener y tiene la agricultura de regadío español y andaluz. Pero para eso hacen falta más recursos. Ya se ha explicado los déficits estos que marcan y que aceptan los organismos de planificación.
pero no hay por qué aceptarlo. Hay que buscar soluciones que, repito, permitan sostener, no incrementar, porque ya no se puede expandir más el regadío, pero sostener el regadío en situaciones límite como las que estamos pasando ahora, que esperemos acaben pronto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor. Bueno, voy ahora a dirigir unas cuantas preguntas comunes, pero también si alguien del público en cualquier momento quiere hacer alguna pregunta, pues que pida la palabra. Estamos hablando efectivamente de nuevos recursos, de aguas regeneradas, de aguas desaladas. Uno de los problemas importantes también, que cuando se le ha pedido a la agricultura que se modernice, lo ha hecho, pero también con un importante coste energético. Es decir, ahora, este año se ha disparado el coste de la luz, que también creo que no hemos aprendido en España, seguimos sin aprender que no podemos seguir siendo tan dependientes y tan vulnerables de mercados exteriores. Y preguntaba el otro día a Aquamed el coste real de producción de agua desalada en las desaladoras que hay en Andalucía, pues ha pasado de 0,40 céntimos el metro cúbico a 1,6 euros el metro cúbico. Es decir, que costes energéticos insostenibles. Entonces os iba a dirigir una pregunta por lo que podáis conocer. Por un lado, la primera también directa a Pedro Simón. ¿Qué coste tiene el agua regenerada? Es decir, más o menos, depende de la tecnología, etcétera, pero valores, parámetros, rango de valores, ¿de acuerdo? ¿Qué porcentaje depende de la energía? Y otra pregunta que dirijo a todos, ¿quién debería pagar el coste del tratamiento de regeneración? Hay quien piensa que ese agua la tiene que pagar íntegramente el usuario, digamos, la ciudad tiene que depurar el agua a calidad de vertido y esa es su obligación, y si un regante quiere usarlas para regar, pues que asuma el coste completo, y otros opinan que no, que sea el abastecimiento el que incremente la calidad del recurso. Bueno, pues te voy a hacer esa primera pregunta, ¿cuánto más o menos es el rango de coste y también qué factor energético? Y el resto, pues, ¿qué pensáis sobre el agua regenerada, lo que ha comentado, en cuanto a posible solución o posible problema? A ver, el coste va a depender del tipo de uso. Del tipo de uso y de la tecnología. Son las dos cosas que van a la tecnología. Evidentemente, también depende de en qué se vaya a usar eso. Es decir, si quiero usar simplemente agua con hipoclorito para regar, por ejemplo, frutales, ese coste va a ser bastante reducido. Podemos estar hablando de 4 céntimos de euro por metro cúbico, una cosa así. Si vamos a regar lechugas, y me voy a las lechugas otra vez, evidentemente el coste es superior porque exige un tratamiento más fuerte, puesto que ahí necesita una mayor eliminación de patógenos. Ahí podríamos estar hablando pues entre 5, 10 céntimos de euro por metro cúbico antes. Y digo antes porque eso era cuando el precio de la energía estaba alrededor de 6, 7 céntimos de euro por metro cúbico. Por kilovatio, perdón. Ahora hemos tenido precios del orden de 30 céntimos de euro por kilovatio, con lo cual ha subido bastante. Ahora está más razonable, pero sigue estando alto. Entonces, y los reactivos también han subido bastante. Con el nuevo reglamento de reutilización, que es mucho más exigente que lo que teníamos, también se va a incrementar el coste. Por eso estamos peleando por mejorar la viabilidad, porque tenemos que intentar, como sea, reducir esos costes al máximo. Yo creo que puede estar del orden de 10 céntimos así para el más exigente. Y para el menos exigente, pues 4 céntimos, una cosa así. Respecto a si quieres, empiezo yo con lo otro. Sí. Yo siempre he defendido un tema que allí en la región se tomó una decisión política en su día, que era que los tratamientos terciarios se iban a pagar en la tarifa de canon de saneamiento que pagan todos los ciudadanos de la región de Murcia. Y a mí me parece razonable, porque hay un principio de la Unión Europea que dice quien contamina paga. ¿Y quién ha puesto ahí esos patógenos que luego hay que eliminar? Pues lo han puesto, evidentemente, los ciudadanos. Por lo tanto, tienen que dejar el agua en las condiciones de que luego se pueda verter sin generar ningún problema en el medio. Por lo tanto, básicamente,
Eso creo yo, y así se está haciendo en Murcia, que lo tiene que pagar el ciudadano. Con el nuevo reglamento, ahí sí que yo pediría un pequeño esfuerzo también a los usuarios, y digo un pequeño, por dos cosas. Una, para darle valor al agua, porque muchas veces lo que es gratis no se le da valor. Entonces es importante que se dé un mínimo de valor. Y segundo, porque evidentemente verter con 100 de Escherichia coli que decía antes, que era lo que estamos haciendo con el decreto que teníamos antes, eso permite el agua para cualquier uso. Estamos llegando ya a una calidad de agua casi potable. Entonces, digamos que está dando también una garantía de seguridad muy alta a los regantes, y yo pediría también un pequeño esfuerzo a los regantes, ya digo pequeño, pero bueno, para que entre los dos llevemos esto para adelante. Bien, ¿tenéis algo que añadir? No, yo estoy con él que el agua tiene un valor y por lo tanto debería tener siempre un precio, y ese precio lo puede fijar el mercado si hay más flexibilidad en la utilización de mercados de agua. Otros países tienen mucho más flexibilidad para intercambiar agua entre agricultores, entre distritos, entre cuencas, y aquí es una oportunidad para que ese agua tenga el valor que le pongan los propios agricultores que lo van a usar. Francisco. Yo no tengo una opinión formada, me parece que es lógico que se depure, y de hecho lo que he leído es que ahí viene un paquete muy importante de inversiones promovidas por la Unión Europea en avanzar en la depuración de las aguas residuales, que estamos bastante retrasados con respecto a otros países, con lo cual eso va a tener muchísimo futuro. Vamos a decir, vamos a tener, como debe ser, pues tener un agua, como decía Pedro, pues un agua depurada que vamos a poder utilizar en los cauces de los ríos, que luego se va a poder utilizar más abajo, va a servir de caudal ecológico y los de abajo van a utilizar en sus acequias o también para riego. Y sí, veo lógico que dentro de un precio razonable pues se cobre a los ciudadanos. Una cuestión interesante también, para informar a la audiencia, es que en Andalucía precisamente se acaba de aprobar la ley de economía circular, una ley que se pone hacia la punta en España, porque había otras regiones con unas leyes, pero mucho menos ambiciosas. Y esa ley recoge precisamente una obligación de que los abastecimientos que cojan el agua de masa en mal estado y generen vertidos de más de 1 hectómetro cúbico, regeneren el agua calidad de recarga de acuíferos. Porque en ese concepto es verdad que eso va a generar su impacto y su complejidad, pero por ahí va también la idea. Es decir, efectivamente la cantidad, la dificultad de eliminar toda esa serie de componentes no es una culpa del regante, sino del que ha introducido esos compuestos en el agua. Pero también hay otra cuestión que también os quería preguntar. Por un lado, que está habiendo problemas también de la salinidad del agua regenerada, porque también los colectores que tienen las ciudades, las redes de saneamiento, no se invierte todo lo que se debiera de invertir. Y claro, estos tratamientos se hacen fundamentalmente en zonas de costa, y algunas veces el agua del mar entra en los propios colectores y luego el agua regenerada no tiene esa calidad. Ese es otro problema que habrá que abordar. También os quería preguntar, no sé si hay alguien que quisiera hacer una pregunta, si no yo continúo. Pues que con la luz. Adelante. Buenas tardes a todos. Vamos a ver. Yo soy de Jerez de la Frontera, ¿vale? Y el lunes de Semana Santa conté 18 estelas de aviones, ¿vale? El martes, el radar del móvil entró una pequeña borrasca y se disolvió antes de llegar a la Tierra. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué pensáis de los vuelos con yoduro o yoduro de plata? Si es cierto, y si es así, ¿qué motivo tienen? ¿Qué es eso? Porque no era lógico. El lunes 18 estelas y el martes una borrasca que era pequeña, que podría caer 5 litros de agua, pero es que no entró. Y estamos hablando del Golfo de Cádiz, que ahí entra todo. Que si no entra por ahí, no llega a Córdoba, no llega a ningún lado.
Entonces, me gustaría saber su opinión. Gracias. Pues no sé si alguno Yo tenéis- puedo. Yo simplemente comentar que, curiosamente, creo que ha sido el día 10, en el blog de la Agencia Estatal de Meteorología hay un artículo interesante, recién colgado, sobre la modificación artificial de la fase atmosférica del ciclo hidrológico. Hasta ahora parece que eso se negaba que existía, pero ahora lo que se dice es que es poco eficaz, ¿no? Pero bueno, es interesante ese artículo porque es en un blog oficial, ¿no? Y es eso. Hay aparatos y herramientas que están autorizadas y, de hecho, el reglamento del dominio público hidráulico establece la autorización que requiere autorización de las confederaciones hidrográficas para la modificación artificial de la fase atmosférica. Cañones antigranizo, cohetes antigranizo, eso ha existido siempre. Ahora, lo que está en la polémica y lo que está en la duda es, bueno, pues hay personas que piensan que hay pues, determinadas entidades que les interesaría mucho que determinadas granizos o lluvias no caigan sobre determinados invernaderos y entonces parece que pagan a avionetas que esparzan determinadas sustancias en el aire. Yo no creo, hasta cierto punto, no creo que esté, no solo la eficacia, sino todo eso, creo que está ahí en el debate. Cuando alguien dice como usted eso, pues otros le achacan de conspiranoico, estás diciendo cosas, ¿no? Pero bueno, yo es cierto es que he conocido el aire, el cielo azul toda la vida y ahora miro el cielo y me encuentro lleno de estelas. Me dicen, no, eso es CO2, eso es calor, eso no sé qué. Ya, bueno, pero aparte los aviones de CO2 llevan más cosas, ¿no? Creo que sobre esto todavía falta mucho que investigar y no podemos, yo en mi opinión, dar una opinión científica de que se esté haciendo con resultados positivos o que se esté ni siquiera consintiendo. Yo reiterar que se viene sembrando nubes con yoduro de plata desde que yo era estudiante de carrera, ya he dicho la cifra, 2 años. Esto se viene haciendo. Es poco eficaz. Efectivamente, si llueve en un sitio porque se ponen esos núcleos de formación de lluvia, se le quita humedad a las nubes que irían a otro lado. O sea, siempre ha habido esas discusiones. Lo han usado bastante en China, en épocas pasadas. Yo creo que tiene poca utilidad y, desde luego, sí que da para conspiraciones y para fake news, todas las que queramos, pero no tienen realmente importancia en la determinación de las precipitaciones en una región. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues otra, os voy a pedir que hagáis de adivinos. El nexo agua y energía, como he comentado antes, está indudablemente completamente unido y es una de las preocupaciones. Prácticamente todo pasa por tecnologías que cada vez hacen un mayor uso de la energía. Aunque no sea vuestra especialidad, ¿cuál creéis que es la perspectiva que tenemos? Digamos, si dependiera vosotros esos planes hidrológicos, ¿apostaríais realmente por el incremento de recursos hídricos hasta cubrir las demandas actuales? O sea, eliminar los déficits, o por la otra postura, que al revés, vamos a reducir la demanda directamente, vamos a eliminar superficies de cultivo y vamos a quedarnos con los recursos actuales. Os pido así rápidamente, ¿qué haríais si tuvierais la posibilidad de cambiar ahora todos los planes de golpe? Hombre, yo al hilo de lo que he explicado, yo integraría las aguas subterráneas en la planificación hidrológica. O sea, el agua subterránea fluvial de los manantiales ya la medimos en las estaciones de aforos, ya la conocemos. La que no medimos, la que no vemos. Que según determinados estudios, el flujo subterráneo al mar en España es de entre 1 y 15 veces al fluvial. Y en la Sierra de Irta, a la costa de Playa de Castellón, está publicado en prensa, salen 400 hectómetros anuales de agua subterránea directamente al mar. Y hay una empresa que se llama Ninfea que se dedicaba a meter una especie de trompetilla en la surgencia de agua dulce y sacarla al mar y bebérsela. De hecho, los barcos antiguos, fenicios, cartagineses, tenían puntos en la costa donde cogían agua dulce, ¿no? Entonces, creo que es importante empezarnos ya a acercar a
el agua subterránea, recurso renovable, para integrarlo, para mitigar estos déficits. Y como decía antes, incluir obra pública, no solo de hacer presas, sino de gestionar los embalses subterráneos. Creo que antes eso es solucionar los déficits antes que quitar regadíos. Pero yo iría mucho más allá. Es que una forma de dinamizar las comarcas deprimidas, las zonas desfavorecidas, aquellas zonas que están sufriendo el despoblamiento, es posibilitar que se hagan pequeños pozos, que no pasa nada, que ahora están... Muchas gracias, pero... Muchas gracias. Pero es que eso, ahora con las placas solares, pues resulta que un pequeño pozo de 7.000 metros cúbicos puede pues, dar a lo mejor 8 o 9 hectáreas de almendros, perdón, de viñedos o de olivos, que eso, unido en varios puntos, genera cooperativismo, tiene una cosa importante que es la garantía, es decir, yo la aceituna la tengo igual todos los años, el año bueno y el año malo, la almendra la tengo igual todos los años, la cooperativa puede funcionar, no dependemos tanto de ella. Pero es que hay un problema. ¿Por qué? Pues porque el agua la tienes tú en tu tierra y ya no es negocio, porque el negocio es meterla por una tubería, distribuirla por una tubería. Es decir, ¿cuál es el poder de Putin? El poder de Putin es que tiene una cosa que se llama gasoducto y que todo el mundo todo el mundo depende de él. ¿Qué pasa? Si Alemania hubiera tenido gas, no hubiera habido tanto problema, etc. Bien. Al final, en mi opinión, se estamos volcando mucho hacia la desalación, porque hay un consumo energético y al final hay una tubería cuya salida y contador va a controlar una empresa. Estamos hablando también de tuberías manchegas, por ejemplo, en el caso de La Mancha, o el tema de los trasvases, etc. Al final siempre hay alguien que controla. El tema del agua subterránea que uno tenga en su finca, oye, pues no es negocio, porque tú al final es una solución barata, es una solución que te empodera, te haces autosuficiente y parece que no van por ahí las cosas, ¿no? Eso está pasando un poco con el sol, o sea, si se acuerdan, con el impuesto al sol, ¿no? No se podía. Bueno, hoy en día ya tenemos, por suerte, desarrollada la energía solar y el autoconsumo. Bueno, pues yo para mí considero que uno de los derechos humanos que debía considerarse es el derecho a acceder a un poquito de agua de tu parcela. Es que lo que no puede ser es que estemos obligando, y al hilo de que tú decías al principio, a llenar piscinas con agua de la red municipal que viene agua del trasvase Tajo Segura en Murcia. O sea, el Supremo se cargó un artículo del Plan Hidrológico del Segura que requerían autorizaciones previas a los pozos de 7 metros cúbicos y que decía que si tú tenías agua de la red municipal, tus camiones, tus lavaderos de frutas, tenías que lavarlo con agua, usar agua de grifo y no podías hacer agua en pozo. Eso en mi opinión, es aberrante. Es aberrante. Y eso es lo que hay que tener cuidado porque hay muchos intereses en concentrar el agua por tubería. Entonces, no solo estoy de acuerdo en que no hace falta reducir los regadíos en aquellas zonas afectadas por temas de ecosistemas, lo que hay que hacer es alejar, como está haciendo el Ministerio, a las captaciones en puntos donde hay menos afección de agua y estimular las zonas rurales con agua. Muchas gracias. Me ha dado un ataque de tos. No. Me ha asustado. Muchas gracias. Pues sí, ya está el tiempo prácticamente cumplido. Si queréis añadir algo más. No, lo único, vamos, en las aguas regeneradas sí que queda mucho por hacer. Es decir, hay muchos sitios donde no se está haciendo. Y creo que ahí sí que hay un partido que se le puede sacar, bueno, para seguir dotando a esas zonas que ahora están infradimensionadas en cuestión agrícola. Y luego, desde luego, como decía la eminencia que tengo al lado, el tema de la flexibilidad es importante y sobre todo quitar la política. La política es lo peor que hay, porque al final lo que se consigue es, bueno, pues que hayan zonas que se empeñen allí en decir que todo el agua para mí, aunque no sea efectiva de realmente ese agua porque la productividad sea muy baja, ¿no será mejor que ese agua vaya a otro sitio compensándole? Vaya a otro sitio y realmente se pueda flexibilizar más todo este tema. Pues yo creo que eso también sería del máximo interés, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a toda la audiencia porque yo pensaba que iba a ser imposible mantenerlos despiertos y creo que lo han estado, y a la organización por invitarlos. Muchas gracias a todos.